Es un motivo de alegría, queridos amigos, estar nuevamente con ustedes aquí en nuestro pan cotidiano, deseando grandes bendiciones para ti, para tu familia. Y por supuesto, oramos por ti. Padre Celestial, en tus manos de amor encomendamos a todos nuestros oyentes que amablemente son edificados a través de estas reflexiones. Padre querido, tú conoces a cada uno de ellos. Tú sabes si están viviendo una situación complicada en su matrimonio, en su familia, con sus hijos, o si quizá están atravesando por el valle de la enfermedad, de la sombra o de la muerte. Padre querido, en tu infinita misericordia, pedimos que te apiades de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Padre Celestial, en tus manos encomendamos nuestras tristezas. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Queridos amigos, el día de hoy te presento en la base de todo el pecado, es transgresión de la ley. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. Satanás fue quien inició la rebelión contra la ley de Dios en el cielo. A causa de esta rebelión el pecado surgió a la vida. Solo hay una definición de pecado. El pecado es transgresión de la ley. Satanás insistentemente sostuvo que Dios no actuó en forma justa con él. Criticó el plan de gobierno de Dios. Sostuvo que la ley divina era arbitraria y perjudicial para los intereses del universo celestial y que necesitaba un cambio. En los mundos que Dios había creado, había intereses vitales en juego. Estos supuestos defectos harían que los habitantes del universo celestial tuvieran razón de pensar que la ley debía ser mejorada. ¿Tendría éxito Satanás en minar la confianza de ellos en la ley? En su sabiduría, Dios no aplicó la fuerza como medida destinada a suprimir la rebelión de Satanás. Esta medida habría podido despertar simpatías favorables al enemigo, fortaleciendo de este modo su rebelión en vez de producir un cambio en sus principios. Si Dios le hubiera aplicado un castigo sumario al enemigo, muchos habrían considerado que se actuó en forma injusta con él y esto hubiera producido un grado de apostasía más numeroso. Era necesario darle tiempo a Satanás para que desarrollara sus criterios. Él ha tenido toda oportunidad de presentar su propia perspectiva del problema, pero ha sido artero. Tan pronto como su posición fue vista bajo la verdadera luz, adoptó otra postura valiéndose de cargos falsos y tergiversando los propósitos y declaraciones de Dios, se aseguró la simpatía de algunos. Adán y Eva fueron puestos a prueba y fracasaron. Satanás engañó a Eva y ella desobedeció a Dios. La santa pareja no resistió la tentación y así quedó bajo la jurisdicción de Satanás. El enemigo conquistó la supremacía sobre la raza humana, trayendo consigo la muerte que era la paga de la desobediencia. Jesús afirmó que él llevaría sobre sí la culpa por el pecado y vencería a Satanás al venir a este mundo y enfrentar al enemigo en su propio campo de batalla. Cuando Cristo inició su campaña, Satanás le salió al encuentro y le disputó cada centímetro de terreno, ejerciendo al máximo su poder para vencerlo. Muchas cosas estaban implicadas en este conflicto. Intereses vitales estaban en juego. Los interrogantes que había que responder eran: ¿es imperfecta la ley de Dios y es necesario enmendarla o abrogarla? ¿O en cambio es inmutable? ¿Es estable el gobierno de Dios o necesita algunas rectificaciones? No solo en presencia de los que vivían en la ciudad de Dios había que responder a esas preguntas, sino ante los habitantes de todo el universo celestial. Manuscrito 1, año 1902. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. Padre Celestial, por cuanto tú eres bueno y maravilloso, hoy te rendimos toda honra y toda gloria. A través de los siglos, Señor, se ha comprobado y se comprobará hasta el final de los mismos
que tú eres amor. Hoy, Señor, te pedimos que nos ayudes a seguir tus pisadas, a ser victoriosos sobre cada tentación que Satanás coloca delante de nosotros. Padre Celestial, abrázanos fuertemente. En el nombre poderoso de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Y por supuesto, no olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima.